en la Universidad Central de Venezuela, máster en Neuroinmunología en la Universidad de Barcelona, España, experiencia profesional como neuróloga del Hospital Vargas en Caracas, neuróloga en la práctica privada en Caracas, profesora coordinadora del Departamento de Neurología de la Universidad Central de Venezuela, asesor médico en la atención especializada de esclerosis múltiple y hemofilia en la industria farmacéutica y actualmente directora médica de Sanofi Janssen para Centroamérica y el Caribe. Es un gusto para nosotros, doctora. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, agradecer al equipo organizador por permitirnos estar presentes el día de hoy y a ustedes por esta espera para poder compartir con ustedes la charla. El día de hoy queremos hablar un poco sobre perfilamiento terapéutico de pacientes con esclerosis múltiple activa. Mi conflicto de interés, como ya mencionaron previamente, actualmente soy directora médica para Sanofi Janssen para la región. Bueno, hemos tenido ya algunas conversaciones sobre esclerosis múltiple en el transcurso del día y no es desconocido para todos que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, autoinmune, que cursa con un patrón que tiene componentes inflamatorios, que tiene componentes neurodegenerativos y que si bien la inflamación está presente de manera muy importante al inicio de la enfermedad, la degeneración o la neurodegeneración no es un componente que aparezca al final de la enfermedad, es también un componente que se puede encontrar desde el inicio. Y esto tiene algunas implicaciones, porque aunque desde el punto de vista patológico la esclerosis múltiple puede tener un patrón muy característico, es indudable que es una enfermedad muy heterogénea y que cada paciente en particular puede tener un curso distinto dependiendo de algunos factores como factores demográficos, la presencia o no de algún tipo de comorbilidad, los indicadores clínicos particulares que pueda tener un paciente en particular, los hallazgos en resonancia magnética y la presencia o no de algunos biomarcadores muy específicos que pueden cambiar de manera muy significativa este sustrato patológico del que conversamos previamente y que pudiera ser común a todos los pacientes. De aquí entonces que, aunque la esclerosis múltiple tenga desde el punto de vista clínico algunas características muy definidas, y hoy en día nosotros conocemos muy bien lo que se llama un síndrome clínicamente aislado, las formas remitentes recurrentes y las formas progresivas, tanto primarias como secundarias, no podemos hacer una segmentación estricta de estas formas clínicas, sino más bien tendemos a ver la esclerosis múltiple como un continuo que se inicia con manifestaciones clínicas iniciales, pero que en el curso de la enfermedad puede evolucionar a distintas formas de presentación clínica. Lo que sí es indudable es que se presenta con recaídas, que hay una progresión en un continuo de la discapacidad, que al inicio hay un componente inflamatorio muy significativo, que a medida que el paciente acumula mayor carga lesional en la resonancia magnética cerebral, también se va produciendo una pérdida importante del volumen cerebral y que todos estos factores juntos son los responsables del grado de discapacidad que un paciente pueda acumular en el tiempo. Quiero compartir con ustedes, quizás algunos ya los conocen, este modelo que les muestro. Es un modelo topográfico de la esclerosis múltiple. Esta fue una publicación que hace un par de años hizo el doctor Kreger y su equipo, y se denomina modelo topográfico. Y básicamente lo que plantea es una visión dinámica de la enfermedad. Fíjense ustedes que
si evaluamos esta figura que se presenta aquí, se representa la esclerosis múltiple como una especie de piscina que tiene un lado de mayor profundidad y un lado de menor profundidad, y esta profundidad tiene que ver con el grado de reserva funcional que tiene cada área topográfica del sistema nervioso central. Y se considera entonces la región espinal o la región del nervio óptico, el tallo cerebral y el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Y nos podemos dar cuenta que tanto la médula espinal como el nervio óptico tienen una baja reserva funcional, tienen una baja reserva funcional, es decir, que las lesiones que se presentan a este nivel son clínicamente muy visibles, muy elocuentes y que progresan a cúmulo de discapacidad, mientras que a medida que vamos a zonas de mayor reserva funcional, como lo son, por ejemplo, las lesiones a nivel de los hemisferios cerebrales, la posibilidad de que estas lesiones se comporten como lesiones poco elocuentes, es decir, que no presenten tantas manifestaciones, es más alta. Lo que sin lugar a duda no se puede esconder es que hay lesiones que generan clínica tangible y visible, que es lo que está por arriba de la línea o el nivel del agua, y hay lesiones que, aunque no sean clínicamente visibles, son un sustrato patológico que está involucrado en el acúmulo de discapacidad. Y así entonces, algunos picos como estos que están aquí, cruzan el límite superficial del agua, son estos síntomas observables, pero estos que vemos aquí abajo, que parecieran no estar visibles, pueden ser responsables de la discapacidad que un paciente pueda presentar en un momento dado. Y todo esto que conocemos hoy en día sobre la esclerosis múltiple nos lleva a un escenario muy claro que tiene que ver con la ventana de oportunidad para el tratamiento. Hace un montón de años pensábamos que la esclerosis múltiple de inicio o el síndrome clínicamente aislado no se trataba. Pensábamos también que hasta que el paciente no acumulara cierto grado de discapacidad no había una indicación formal del tratamiento. Hoy sabemos que cuanto más temprana sea la intervención terapéutica, mayor posibilidad tendrá ese paciente de tener una menor progresión de la enfermedad. Y esta gráfica es una gráfica bien conocida por todos, ha sido reproducida y ha tenido variaciones por parte de distintos autores, pero lo que nos muestra es que si la intervención terapéutica se hace al momento del diagnóstico, la posibilidad de progresión de discapacidad en el tiempo es menor en relación a la intervención terapéutica que se hace de manera tardía. Es evidente que los pacientes que no reciben ningún tipo de tratamiento tienen una mayor posibilidad de acumular discapacidad en el tiempo versus los pacientes que sí reciben tratamiento. Y a su vez, los que reciben tratamiento con terapias modificadoras de la enfermedad de manera temprana retardan mucho más el acúmulo de discapacidad versus los pacientes que reciben tratamiento de manera tardía. Y esto se resume de alguna manera en esta figura del iceberg, que también es bastante conocida, y la esclerosis múltiple, que también es llamada la enfermedad de las 1000 caras, es una enfermedad que nos da un pedazo o un segmento visible, que sería la punta del iceberg, en donde básicamente nosotros podemos ver lo que es clínicamente tangible, que son las recaídas, la progresión de discapacidad, los reportes del paciente en cuanto a su percepción de discapacidad o de enfermedad, pero hay todo un sustrato que está por debajo de la línea del agua que tiene que ver con las lesiones no elocuentes que son detectadas solo a nivel de resonancia magnética cerebral, la atrofia cerebral que no frecuentemente podemos extrapolar a un síntoma clínicamente visible más allá de la disfunción cognitiva, algunas pruebas o marcadores bioquímicos como la presencia de neurofilamentos, que cada vez se utilizan más la determinación de los neurofilamentos del líquido cefalorraquídeo para poder evaluar no solo pronóstico de la enfermedad, sino respuesta a distintas clases terapéuticas de terapias modificadoras de la enfermedad.
Y todo esto nos lleva a algo que es conocido también por todos, que es un paciente con esclerosis múltiple no tratado con una terapia modificadora de la enfermedad, indefectiblemente en el tiempo va a ir progresando en su escala de discapacidad. Esta es la escala de discapacidad de Kutzke, es una escala internacionalmente conocida y utilizada para que todos hablemos el mismo idioma cuando tratamos de estandarizar el grado de discapacidad que tiene un paciente con esclerosis múltiple. Y algo muy importante es este concepto que ahora se está aplicando a esclerosis múltiple. Los que han trabajado en enfermedad cerebrovascular conocen muy bien el concepto de tiempo de cerebro, y si bien en algún momento se utilizó como un impulsador de poder correr a tiempo para poder rescatar la mayor cantidad de pacientes de eventos cerebrovasculares, cuando se empezó a utilizar la trombolisis y los periodos de ventana, que afortunadamente cada vez se han ido ampliando más, ese concepto inmediatista de la enfermedad cerebrovascular, hoy en día lo utilizamos también para esclerosis múltiple. Y si quizás no tiene la urgencia temporal de horas que tiene en enfermedad cerebrovascular, no creo equivocarme si les digo que ese tiempo de cerebro en esclerosis múltiple no debe pasar de semanas, en el peor escenario de meses. Es decir, un paciente diagnosticado de esclerosis múltiple debe tener algún tipo de intervención terapéutica con terapias modificadoras de la enfermedad para poder asegurar para ese paciente el mejor pronóstico posible. Y ahí empiezan las grandes dudas. Estamos claros en que tenemos que tratar, estamos claros que tenemos que tratar de manera temprana, estamos claros en que cuanto la intervención sea más precoz, mejor es el pronóstico, pero entramos en la gran disyuntiva del espectro grandísimo que hay en este momento de terapias modificadoras de la enfermedad para esclerosis múltiple. Y fíjense ustedes, cuando muchos empezamos a trabajar en esclerosis múltiple, y hablo de los años 90, finales 90, antes de esto no había nada con que tratar la esclerosis múltiple, más allá que los corticosteroides y algunas cosas adicionales, y indefectiblemente el pronóstico de un paciente con múltiple era un muy mal pronóstico desde el punto de vista de discapacidad física y cognitiva. Afortunadamente después aparecieron los interferones, que fueron nuestros caballitos de batalla durante muchísimos años, y la evolución en la generación de nuevas terapias modificadoras de la enfermedad ha sido muy significativa durante los últimos años. Y fíjense que en este momento nosotros tenemos terapias inyectables, tenemos terapias orales, tenemos terapias en infusión, tenemos interferones, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos drogas de síntesis química, y yo me atrevería a decir que todos estos medicamentos tienen una eficacia potencial y un perfil de seguridad que los hace adecuados para un determinado paciente con esclerosis múltiple. Es decir, que no hay medicamentos mejores o medicamentos peores, no hay terapias modificadoras de la enfermedad de primer uso, de segundo uso, de tercer uso o de primera, segunda, tercera línea, sino en este momento el concepto es la terapia adecuada en el paciente adecuado en el momento adecuado. Por supuesto que hay label, hay indicaciones específicas para cada una de las terapias, pero todos estos medicamentos, todas estas terapias modificadoras de la enfermedad llevan atrás de su aprobación estudios clínicos muy robustos, metodológicamente bien establecidos, que han permitido que estas terapias modificadoras de la enfermedad alcancen su aprobación para uso en esclerosis múltiple en las principales agencias regulatorias internacionales, la FDA, la EMA, la Australia. Y probablemente la duda que muchas veces tenemos, porque estamos bombardeados, ¿no?, de información científica, de estudios clínicos, de nuevas terapias aprobadas, es cómo extrapolamos lo que los estudios clínicos denotan, lo que los estudios clínicos nos muestran en términos de eficacia y seguridad al paciente con esclerosis múltiple que nos visita hoy en la consulta en el hospital. Y allí es donde probablemente tengamos que hacer algunas consideraciones que tienen básicamente que ver en cuáles son las metas que nosotros queremos establecer para un paciente con esclerosis múltiple.
Podríamos hablar de las metas tradicionales. Históricamente, la esclerosis múltiple en términos de actividad se mide a través de la tasa anualizada de recaídas, la progresión de la discapacidad y el número de imágenes en resonancia magnética, tanto lesiones hiperintensas en T2, lesiones hipointensas en T1 como los agujeros negros y las lesiones captantes de gadolinio, que son un indicador claro del grado de actividad inflamatoria aguda, reciente que tiene la enfermedad. Si bien estas son las medidas tradicionales y donde probablemente hacemos mayor foco, no podemos dejar de lado que estos indicadores o estas medidas tradicionales de impacto del tratamiento se han venido modificando en el tiempo y en este momento se han incorporado algunas mediciones llamadas no convencionales que tienen que ver no solamente con las que acabo de mencionar, sino también con la posibilidad que tienen algunas terapias modificadoras de la enfermedad de mejorar el grado de discapacidad preexistente, por ejemplo, o de mejorar la calidad de vida, o de mejorar la percepción que tiene el paciente sobre su enfermedad o sobre la terapia, y algo muy significativo que es el hecho de poder enlentecer la pérdida de volumen cerebral. Entonces, en base a todos estos parámetros, nosotros debemos como médicos establecer cuál es nuestro objetivo de tratamiento en un paciente particular, y para saber cuál es el objetivo de tratamiento es importante también conocer cuándo un paciente con esclerosis múltiple podría tener factores de mal pronóstico y factores de mejor pronóstico. Y no digo de buen pronóstico porque sabemos que esta es una enfermedad compleja, es una enfermedad que si no se trata de manera adecuada, indefectiblemente va a llevar a un acúmulo de discapacidad que va a impactar la vida de los pacientes. Y entonces entre los factores de mal pronóstico generalmente se mencionan, y esto está epidemiológicamente comprobado, la edad tardía de aparición, el género masculino, los pacientes afroamericanos, la aparición multifocal, es decir, que haya lesiones o clínica supratentorial, infratentorial, a nivel espinal, el hecho de que haya una recuperación incompleta después de un brote, que la resonancia magnética tenga una alta carga lesional, contrariamente cuando la esclerosis múltiple aparece en edades más tempranas o en mujeres, o aparece con síntomas monofocales o debuta con un CIS con neuritis óptica, pareciera que el pronóstico es un poco mejor. Y esto lo traigo a la escena porque en esta selección de terapias modificadoras de la enfermedad es imprescindible que el paciente sea ubicado en alguna característica en cuanto al pronóstico. Es decir, no puede haber una terapia, como les decía, de primera, segunda o tercera línea, o las terapias tendrían que ser diferentes en cuanto a su selección si comparamos un paciente que tiene factores de mal pronóstico versus un paciente con factores de mejor pronóstico o más favorable. Entonces, en este paradigma del tratamiento hay que definir el perfil individual del paciente de esclerosis múltiple. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer en edad reproductiva que un caballero que no tiene intención de reproducirse en este momento. No es lo mismo una persona que tiene que viajar frecuentemente y necesita administrarse un tratamiento inyectable que una paciente que puede estar en casa y con posibilidad de hacerlo. No es lo mismo un paciente que tenga alguna enfermedad o algún trastorno comórbido que le impida por efectos adversos usar determinado tipo de terapia. Entonces hay que individualizar el perfil. Por supuesto, es muy importante, hoy en día los pacientes están sumamente informados. No hay ningún paciente con esclerosis múltiple que no revise absolutamente todos los días lo que está pasando desde el punto de vista del desarrollo terapéutico. Hay blogs, hay chats, hay grupos. Entonces, un paciente muy educado necesita un nivel de interacción y de compartir la información que hace absolutamente necesario que el paciente, su familia, su grupo cercano sea involucrado en la toma de la decisión terapéutica. Y esto es una realidad que probablemente muchos de ustedes vivan en la cotidianidad de su ejercicio clínico.
Es importante, muy importante, hacer un seguimiento continuo una vez que se inicie una terapia modificadora de la enfermedad, porque el hecho de que se inicie una terapia no garantiza de manera inequívoca que el paciente va a ser respondedor a esta terapia, con lo cual, una vez que se inicia una terapia, hay que monitorizar clínicamente e imagenológicamente a través de resonancias magnéticas cerebral para poder evaluar cuál es el grado de efectividad en términos de eficacia, pero también para poder monitorizar en términos de seguridad cómo interactúa el paciente y la enfermedad con esta medicación específica. Es importante tener en cuenta el concepto de qué es una esclerosis múltiple activa. Y esto que les estoy mostrando aquí, tuve la oportunidad de asistir a un masterclass con el doctor Simpson. El doctor Simpson trabaja en el Instituto de Neurociencias Aplicadas de Dresden, en Alemania, y él plantea, es un esquema de uso personal, pero a mí me pareció absolutamente pragmático y por eso se los comparto a ustedes. Una esclerosis múltiple inactiva, que no quiere decir que no hay esclerosis múltiple, es que no está en actividad o que alcanza el concepto de NEDA, que es el no evidencia de actividad de la enfermedad, es la esclerosis múltiple en donde no hay actividad clínica ni hay nuevas lesiones en imágenes de resonancia magnética en los últimos 24 meses. Es el paciente que está sin nada en los últimos 24 meses. Una esclerosis múltiple activa es el paciente que presenta recaídas, brotes, en los últimos 2 a 24 meses o que tiene actividad en la resonancia magnética cerebral en los últimos 12 meses. Contrariamente, uno altamente activo tiene que tener brotes y resonancia en los últimos 12 meses y él establece una categoría que es la de esclerosis múltiple severa con un rápido compromiso y cataloga en esta categoría a los pacientes que tienen 2 brotes discapacitantes con poca recuperación, con mucho avance de la discapacidad en los últimos 12 meses, con actividad también en la resonancia magnética en este periodo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el grado de actividad de la enfermedad en muchas ocasiones también es un marcador para poder perfilar al paciente y decidir cuál es la terapia más adecuada para ese paciente en particular. Y vuelvo al punto inicial, no es que unas terapias sean mejores u otras terapias sean peores, es que un paciente con un alto grado de actividad necesita terapias modificadoras de la enfermedad de alta eficacia, mientras que un paciente con una esclerosis múltiple inactiva probablemente pudiera funcionar de mejor manera en lo que llamamos terapias de la plataforma. Entonces hay una ventana terapéutica, que es ese momento crucial en donde se decide cuál es el tratamiento más adecuado y esa ventana terapéutica es corta, es pequeña, por eso las decisiones que se tomen deben tomarse de manera muy colegiada, muy referenciada, porque pueden cambiar el curso de la enfermedad de manera diametralmente opuesta. Entonces, en la toma de decisiones para tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple va a haber factores relacionados con el paciente, hay factores relacionados con el tratamiento y son los factores clásicos que la mayoría de las veces evaluamos para estas situaciones. Factores del paciente, lo que les mencionaba, el pronóstico, la preferencia de dosis, el perfil de riesgo individual, si hay planes o no de embarazo. Factores del tratamiento, perfil riesgo-beneficio de las terapias, la data de seguridad a corto, mediano, largo plazo. Hay tratamientos que demuestran en los estudios pivotales ser muy eficaces, pero todavía no contamos con data de seguridad a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Si hay o no un plan de manejo de riesgo para una terapia en particular. Y los factores finales que influyen en la decisión terapéutica es la forma clínica. Recordemos que no todas las terapias modificadoras de la enfermedad tienen indicación para todas las formas clínicas de esclerosis múltiple, la tasa de recaída, la preferencia del paciente, me quiero inyectar o quiero un oral, quiero un medicamento que me lo tenga que poner solamente 1 o 2 años y después no tener más terapias, o prefiero un medicamento que se pueda infundir y que no se tenga que inyectar. Y todo eso nos va a llevar al concepto de optimización de la terapia temprana en esclerosis múltiple. Hay algo en lo que estamos más o menos claros. Cuando un paciente tiene una enfermedad altamente activa, el ciclar dentro de terapias
de la plataforma o denominadas terapias de primera línea, generalmente son o llevan a un escenario de bajo nivel de respuesta. Los pacientes con esclerosis múltiple activa o altamente activa deberían iniciar de manera temprana terapias de alta eficacia que permitieran optimizar el tratamiento, porque está demostrado que la tasa de pacientes respondedores con terapia de alta eficacia es mucho mayor que la tasa de respondedores con terapias de la plataforma en ese grupo particular de pacientes que son los pacientes con esclerosis múltiple activa. Resumiendo un poco las características de tratamiento para estos pacientes con esclerosis múltiple activa, implican cerciorarnos del diagnóstico de esclerosis múltiple y tratar de catalogar el grado de actividad de la enfermedad. El tiempo del tratamiento, tratar temprano es imprescindible, la selección del paciente a tratar en base a lo que comentamos previamente, la selección de la terapia modificadora de la enfermedad y optimizar el tratamiento en función del grado de respuesta que tenga cada paciente en particular. En algunas situaciones, como les he mencionado, podemos hacer la mejor selección terapéutica, lo que estimamos es la mejor selección para ese paciente en base a la clínica y en base al grado de actividad que tiene la enfermedad, pero en algunas ocasiones, aún haciendo la mejor selección, el paciente cumple criterios de paciente no respondedor al tratamiento inicial, y hay algo que hay que tener muy claro, que es que un paciente no respondedor no debe ser un paciente que se estacione en una misma clase terapéutica esperando algún efecto distinto. Un paciente no respondedor a una terapia inicial debe ser un paciente en el que rápidamente hay que considerar un switch a una terapia de alta eficacia o con un mecanismo de acción distinto que permita al paciente de la mejor manera posible alcanzar el estatus de NEDA, que es la no evidencia de actividad de la enfermedad. Y entonces finalmente creo que llegamos al punto que todo el mundo quiere saber. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos dentro de todo ese arsenal terapéutico para establecer la terapia ideal para cada paciente según el grado de actividad de su enfermedad y las características patológicas de la esclerosis múltiple? Y podríamos estar aquí 24, 48 horas discutiendo y debatiendo sobre las opiniones que tenemos cada uno de nosotros en relación a cómo tratar, pero creo que una manera de simplificarlo en base a las opciones terapéuticas que tenemos en este momento en nuestros países tiene que ver con el pronóstico. Cuando tenemos un paciente que tiene un mejor pronóstico en base a todos los factores que ya analizamos, probablemente podemos entrar en el escenario de las terapias inyectables como el interferón o el acetato de glatiramer en los casos en donde esté disponible, o terapias orales como teriflunamida o dimetilfumarato. Y en los pacientes en los que tenemos un peor pronóstico, quizás pasar por este escenario de las terapias plataforma nos haga retardar el inicio de un tratamiento efectivo. La recomendación y el consenso en general es que en los pacientes que cumplen criterios de enfermedad activa o altamente activa, o pacientes que tienen un peor pronóstico, deberían entrar a tratamiento modificador de la enfermedad con terapias de alta eficacia como fingolimod, alemtuzumab, ocrelizumab, cladribine, natalizumab. Por supuesto, cada una de estas terapias modificadoras de la enfermedad tiene un perfil de eficacia y tiene un perfil de seguridad que debe ser adaptado a las características propias del paciente, a las necesidades del paciente, a las necesidades institucionales. Por supuesto que estos son análisis mucho más complejos, pero es una guía, si se quiere, rápida para poder discernir entre cuándo voy a la plataforma o cuándo llevamos al paciente de manera temprana a una terapia de alta eficacia. Finalmente, para cerrar, hay algo que tenemos que tener claro y muy conscientes, es el hecho que elegir una terapia modificadora de la enfermedad no es un acto adivinatorio, hay criterios muy claros, hay que hacer análisis muy conscientes de cuál es el mejor tratamiento para el paciente.
Y quiero terminar esta conversación con este mensaje, recordarles que el 30 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Es un día para educar, para sensibilizar, para generar conciencia en la población general sobre esta enfermedad. Y este año la Asociación Internacional de Esclerosis Múltiple ha generado un eslogan que me pareció muy bonito, es aunque tú no veas los síntomas de mi esclerosis múltiple, no quiere decir que ella no esté allí. Y nos han invitado a todos los que hacemos vida con pacientes con esclerosis múltiple y a los pacientes y a los familiares y a los cuidadores a usar el día 30 de mayo, que es mi esclerosis múltiple invisible, como una manera de sensibilizar a la comunidad en general sobre la presencia de esta enfermedad, que es una enfermedad catastrófica de alguna manera, que afecta a adultos jóvenes, que constituye la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en este grupo poblacional, pero que además tiene la ventaja en este momento de la historia clínica y terapéutica de contar con una amplia cantidad de terapias modificadoras de la enfermedad que pueden cambiar de manera significativa el curso de la enfermedad y generar a estos pacientes la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna